La crianza respetuosa sigue siendo un tema de discusión porque desafía paradigmas tradicionales. Aunque los tabúes reflejan resistencias al cambio, cada vez más familias y profesionales apuestan por este enfoque. En Cuba, el tema de la crianza respetuosa ha tenido en los últimos años una mirada que trasciende lo educativo para convertirse en un pilar de derechos humanos y bienestar infantil, porque de eso se trata, respetar los derechos. Poner la mira sobre este asunto ha demostrado la urgencia de eliminar violencias que aún existen en la educación y de promover prácticas basadas en el respeto, el diálogo y la afectividad consciente. Pero, ¿cómo aplicar estos principios en la realidad cubana, donde persisten desafíos económicos y culturales? ¿Qué papel juega la escuela, la familia o la comunidad? Precisamente hoy hablamos en Buen Cubano sobre este tema, sobre crianza respetuosa, y para ello contamos con Lizzy Jorge, quien es oficial de protección de la infancia de UNICEF, y también con la doctora Roxanne Castellanos Cabrera, quien es directora del proyecto Crianza Respetuosa. Bienvenidas a ambas, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted le invito a que esté con nosotros durante los próximos minutos de debate. Comenzamos ya el diálogo en Buen Cubano hablando hoy sobre crianza respetuosa, y lo primero a lo que les propongo acercarnos es un poco más hacia lo teórico, ¿no? Vamos a referenciar un poco de qué hablamos cuando se dice crianza respetuosa y cuáles son esos, digamos, principios, ¿no?, en los que se basa este concepto. A ver, es un concepto realmente bastante práctico, bastante coloquial, aunque bebe de todos los saberes de la ciencia psicológica y de otras ciencias que tienen que ver con el desarrollo psicológico en general, pero lo más interesante que tiene es que desde ese sentido coloquial está ayudando a las familias a poner en contrapartida con la crianza tradicional, que es la que hay que lograr desmontar poco a poco, la está poniendo a comparar y a ver cuáles son los puntos de avance que trae este concepto con un lenguaje muy fácil y enfocado en que las personas vean el día a día, las conductas de los niños y dónde estarían las diferencias. Si hablamos de principio, yo creo que primero posicionar que lo primero es que no haya violencias en la manera de criar a los niños, porque la crianza tradicional legitimó totalmente que en la manera de criar los castigos corporales, los castigos físicos, pero también psicológicos y de otra manera, es decir, ese abuso del poder del adulto en relación con el niño se ven de una manera natural y están absolutamente presentes todavía en nuestra sociedad a pesar de todos los intentos y que seguimos trabajando por dignificar al niño. Y de alguna manera ese es un principio fundamental, entender que éticamente no se sostiene que no le demos un tratamiento al niño, igual que cuando un adulto habla con otro, tiene un problema, tiene un conflicto, cualquier cuestión entre adultos tiene determinado margen ético relacional, que sin embargo en el vínculo con los niños está... Claro, y en ningún caso la violencia es recomendable, ni siquiera entre los adultos, ¿no? Claro, es lo que digo, que de alguna manera lo vemos como algo natural en los adultos, pero rompemos esa lógica fácilmente con los niños. Y el otro principio importante que tiene, que yo creo que incluso sobre ese se habla menos y es el que intentamos en nuestro proyecto que las personas entiendan más, es el hecho de que la crianza tradicional mermó las posibilidades de aprendizaje de los niños, porque donde todo se asienta en una autoridad fuerte que no da margen al diálogo, a entender cómo vive el niño, todos los procesos, a escucharlo, sin sentir que perdemos autoridad, porque para nada se trata de eso, pues se pierde mucha posibilidad de que el niño aprenda. Y hay muchos elementos que hoy nos faltan en nuestro actuar como adultos, como por ejemplo la educación emocional, la gestión de conflictos, que tienen que ver con una herencia de que eso no se trabajó en la crianza tradicional y nos falta hoy, y de hecho nos falta cuando queremos criar con respeto y tenemos que aprender todo esto. Es una meta realmente para las familias y para las sociedades que quieren dar el cambio. Entonces yo creo que principios fundamentales es ese, la no violencia, el hecho de respetar al niño en todo momento igual que respetamos a los adultos, entender que aceptándolo incondicionalmente y dándole afecto y respeto, las cosas van a ir mejor, y no quiere decir ni que no podamos conducirlo, ni que no seamos los responsables de todo el proceso de educación de los niños, y que por otro lado vamos a ser adultos, vamos a ser sujetos más desarrollados, con más resiliencia, con más capacidad de enfrentar la vida si practicamos una crianza respetuosa. No, yo creo que también más felices. Porque absolutamente. Venimos de una sociedad, como mismo usted decía, patriarcal, con esos estereotipos que están ahí cimentados y que son
ya lo hemos comprobado, bien difíciles de despojar, no solamente desde la crianza de los hijos, sino en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Lamentablemente. Podemos decir entonces que algo de lo que usted hablaba, que es el autoritarismo, la violencia, el maltrato, entre otras actitudes, dígase el maltrato verbal, etcétera, ¿son una cuestión meramente cultural? Sin duda, la manera, como decía Roxane, tradicional de crianza, que implicaba el empleo de determinadas formas de violencia como mecanismo educativo, totalmente legitimado, es algo cultural que nos llega de generación en generación y que hoy desde esta visión de crianza respetuosa intentamos desmontar. La visión de la crianza respetuosa también tiene un fundamento legal, tiene detrás principios del ámbito jurídico. Para comentar un poco lo que ya Roxane nos hablaba, es reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos, así como, tal como decía ella, reconocemos que los adultos que nos rodean tienen derechos que tenemos que respetar, nuestros niños y niñas y adolescentes también tienen derechos que tenemos que respetar. Y entonces el ordenamiento jurídico cubano ya reconoce a niños y niñas como sujetos de derechos desde la Constitución de la República, y luego el Código de las Familias y el recién aprobado Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes vuelve a cimentar esa idea de que niños y niñas cubanos son sujetos de derechos, de un grupo de derechos. Así como son titulares de todos los derechos de los cuales son titulares los adultos, tienen un grupo de derechos que les son propios por su especial condición de personas en desarrollo. Uno de ellos es el derecho a crecer en entornos libres de violencia. Así lo definió con carácter prohibitivo el Código de las Familias, que definió que la crianza debía ser respetuosa de los derechos de los niños y niñas y sin violencia, y también lo hace el Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes recientemente aprobado en la Asamblea Nacional. Exacto. Así es. Hemos visto incluso a través de las noticias que lamentablemente nos han llegado últimamente, ¿no?, que hay familias cubanas que, como usted decía, aún están recurriendo a esos métodos autoritarios, rígidos, para educar a los hijos, ¿no? ¿Cómo promover entonces esa crianza respetuosa sin caer en la permisividad, que es lo que muchos a veces dicen, ¿no? ¿Y qué alternativas concretas podemos decir que existen? Es que hay una comprensión errónea de la crianza respetuosa. Es humano el hecho de que cuando queremos desmontar algo nos vamos al otro extremo, y de alguna manera ese error que se comete, hoy hay muchas familias que se consideran que están criando con respeto, que están criando con permisividad, y eso no es crianza respetuosa. O sea, eso hay que dejarlo bien claro. Por eso tenemos un fuerte trabajo de educación, de transmitir todos estos conocimientos, incluso de capacitación también de los gremios profesionales. Entonces no hay que tener preocupación de acercarse, de aproximarse a la crianza respetuosa, conocerla de a poco, aunque hay también ya una, digamos que una posición legal más fuerte en, bueno, no es hasta que cada quien quiera, hay cosas que sí están prohibidas y tenemos que avanzar también a colegiar ambas cuestiones, pero de a poco irnos aproximando a cómo ir desmontando lo que aprendí en la crianza tradicional, porque lo que sucede con estos fenómenos de ese maltrato que está naturalizado es que las personas replican la manera en la que fueron criadas, y además validan, porque es un poco fuerte el proceso de aceptar que me golpearon, que me dejaron heridas emocionales, que no me dieron participación nunca, determinadas cuestiones que son duras y que lleva un trabajo humano afrontarlas, entender que en cada generación hay cuestiones que matizan las cosas, y no es que los padres nuestros hayan sido malos padres, sino que era otro contexto histórico, pero entender que yo tengo que poner el foco consciente en ver cómo yo sufrí determinadas cuestiones y no aprendí otras porque no me lo permitió ese tipo de enseñanza, para entonces aproximarme a la crianza respetuosa. Como decíamos anteriormente, es una cuestión también cultural, pero que depende mucho de ese contexto histórico al que usted se refería. Está muy interesante el diálogo. Yo les propongo hacer una pequeña pausa. Hablamos en Buen Cubano sobre crianza respetuosa. Seguimos con más, no se vaya. Las realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Continuamos el diálogo en Buen Cubano hablando sobre crianza respetuosa, y es que el proyecto que precisamente tiene ese nombre surgió durante la pandemia de COVID-19, un momento bien difícil para Cuba, pero también para todo el mundo, ¿no? Donde la mayoría de las familias estaban solo en casa, todos estaban compartiendo. Muchos recuerdo que dijeron que era el momento que más habían pasado junto a sus familias, que más habían compartido. Háblenos un poco sobre este proyecto, sobre qué herramientas han implementado desde las distintas esferas para fomentar esa crianza respetuosa de la que hablábamos al inicio.
Yo creo que hablar del origen es significativo porque tiene que ver con el hecho de que hay una sociedad ávida de programas de acompañamiento y de realmente querer recibir el apoyo para tratar mejor a los niños. El origen nuestro fue en los psicogrupos WhatsApp, que fue ese voluntariado de la Sociedad Cubana de Psicología, que aunó a muchos profesionales para dar ayuda a diferentes grupos poblacionales, y nosotros, los psicólogos clínicos infantiles que nos reunimos en ese psicogrupo, empezamos a hacer la ayuda a las familias con los niños. Y ya cuando íbamos andando en el propio camino de que la pandemia fue ya disminuyendo, los cuidadores en el grupo pidieron que nos quedáramos como acompañamiento, porque se dieron cuenta de que dándole la ayuda para el momento en cuestión de la contingencia sanitaria, estaban aprendiendo cosas que iban más allá de la emergencia propiamente. Y fue ese o sea, se identificó una necesidad. Absolutamente, ahí. Una necesidad que ya nosotros de alguna manera conocíamos por nuestra práctica clínica, de que hay muchas cosas que son de prevención y que van a la consulta, que si las personas tuvieran un poquito de cultura y de preparación, ni siquiera se convertirían en un problema en el niño o una preocupación para los padres, pero ahí se legitimó desde los beneficiarios del servicio. Y ese es el origen realmente del proyecto, que por suerte hemos contado siempre con el aliado UNICEF Cuba, que ha sido indispensable para todo, porque es un voluntariado. Si nosotros no tenemos financiamiento propio, no tenemos nada para podernos sustentar, el trabajo, por eso lo hacemos sobre todo en redes, en todas las redes estamos, y sobre todo posicionados en Telegram, porque permite un supergrupo muy grande que se puede juntar todas, si son 100.000 usuarios los que pueden estar. Es un grupo colaborativo. Es un grupo de familias donde todo el que tiene un niño a su cuidado o quiere ampliar su cultura sobre el cuidado de los niños, libremente plantea sus preocupaciones, hacemos sesiones, capacitación, y hay todo un trabajo de elevar la cultura, pero también de solucionar los problemas puntuales, clínicamente. Claro. Si evaluamos que la problemática que está llevando la familia requiere una atención más directa e individualizada, va a consulta presencial, porque tenemos nuestro servicio, el centro de la Facultad de Psicología, el Centro de Bienestar Psicológico. Entonces, colegiamos todo, pero es un trabajo sobre todo de promocionar qué cosa es esto, enseñar, formar competencias parentales, y ahí donde el problema ya está instalado, pues dar una ayuda más ir directa. hacia lo presencial. Exacto. Sí. Y hemos trabajado mucho, trabajamos en las comunidades cada vez que nos invitan, a veces nos hacen falta recursos logísticos y UNICEF nos apoya, pero a casi todas, no puedo decir que a todas para no ser absoluta, pero donde quiera que nos piden apoyo, colaboración de crianza, hacemos alianza con todos los proyectos, que siempre UNICEF es el que nos ha ayudado a conectar con otros proyectos. Y creo que hay otra cosa importante, que es la capacitación a los gremios profesionales, porque hay que decir que esto no es un problema solamente de la familia que tiene un niño. El cambio de cultura en el tratamiento al niño es para toda la sociedad, porque incluso los que tenemos que cuidar y proteger a los niños tenemos la crianza tradicional en la cabeza. O sea, el psicólogo, el médico, el maestro, el jurista, tiene que cambiar la visión al que niño. Los niños son una parte esencial de la sociedad, ¿no? Claro. Y por supuesto que todos los actores están relacionados de alguna u otra manera con esa crianza de los niños. Así es. Y es que recientemente, ya lo decían ustedes, en la Asamblea Nacional del Poder Popular se aprobó el Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes, que reconoce a la crianza respetuosa como un derecho. ¿Cómo se articula este marco legal con proyectos como en el que ustedes participan? ¿Qué avances concretos han logrado en colaboración con diversas instituciones? Ya veíamos UNICEF, por ejemplo, que tiene un lugar importante en este tema. Y ya decía usted que es fomentar esa cultura de crianza respetuosa. ¿Cómo también se fomenta esa cultura jurídica en este ámbito? Porque a veces las personas dicen, no, es que las leyes están, pero no se cumplen o no se conocen. Entonces, ¿cómo fomentar también hacia las familias, hacia la comunidad, hacia las escuelas, esa cultura jurídica? Sí, ciertamente las normas jurídicas tienen un componente educativo. El nuevo Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes, el tema de la crianza respetuosa y de que los niños y niñas crezcan en entornos libres de violencia, transversaliza todo el código. Lo reconoce como un principio del código, lo reconoce como un derecho de niños y niñas, y establece por primera vez, de alguna manera, un sistema de protección especializado frente a la violencia para niños, niñas y adolescentes. Algo novedoso y muy relevante de este Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes. Y ese sistema de protección especializado se integra por un grupo de actores que deben dar respuesta a los sucesos de violencia desde el ámbito preventivo y desde el ámbito ya de protección cuando ya se ha vulnerado el derecho del niño, niña, adolescente. Y en este subsistema se integra un grupo de organismos. Encontramos, por ejemplo, por supuesto, el Ministerio del Interior con la Policía Nacional Revolucionaria, que es la que de alguna manera puede actuar en algún momento concreto. Se integra más una figura bastante novedosa, surgida del Código de las Familias en 2023, que es la Defensoría, perteneciente al Ministerio de Justicia, que está en cada provincia del país y a la cual pueden acceder cualquier persona para comentar o reclamar un derecho vulnerado
de una persona en situación de vulnerabilidad, donde los niños y niñas, por supuesto, son personas en situación de vulnerabilidad. Por tanto, este otro actor es también muy relevante. Tenemos además también la Fiscalía, un ente velador de la legalidad, al cual también las familias pueden acercarse, y también los tribunales populares. Serían como estos los 4 actores que de alguna manera tienen que actuar de manera colegiada para dar respuesta a los contextos de violencia que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes. También tenemos en el ámbito ya más comunitario y preventivo a los trabajadores sociales que tienen esa visión de alertar, de encontrar el espacio donde pudiera vulnerarse un derecho en algún momento y por tanto levantar esa alerta y activar los mecanismos de protección que establecen las normas. Y entonces, si tenemos que hablar de la pertinencia del código en un contexto como este, ¿qué diríamos? Del código de niña e hija. A ver, hay una especie de criterio de que si tenemos tantos problemas en este momento, lo punitivo, que se ve así, sin embargo Lizzy está acotando, este marco de leyes más recientes relacionadas con la infancia, el énfasis lo pone en la educación, no en lo punitivo, aunque por supuesto son recursos a los que hay que llegar si es necesario. Yo creo que mientras más problemas tenemos, más importante también es que conozcamos las leyes y obviamente el Estado tiene un compromiso importante ahí donde una familia no tiene los recursos propios, está en alguna condición de vulnerabilidad, los propios cuidadores, los adultos que tienen a niños a su cargo, y hay que trabajar también en las políticas de apoyo a esos cuidadores, pero igualmente los responsables parentales tienen que saber que hay leyes y que hay un marco que, como decía ahorita, yo puedo acercarme de a poco a entender todas estas cosas, pero hay líneas que no se pueden franquear de ninguna manera y que yo tengo que saber que si la franqueo hay consecuencias. Es decir, yo creo que hay que llevar las dos cosas de la mano. Lo que no podemos es perder la sensibilidad de entender el contexto, de analizar cada caso con toda la profundidad que lo requiere y trabajar en la promoción de crianza respetuosa. A veces hay quien dice que es un concepto elitista porque el que tiene muchos problemas no puede aproximarse a la crianza respetuosa, y yo pienso que no. Yo creo que el amor por un hijo, la conexión por un hijo, incluso en condiciones de serios problemas de todo tipo, puede darse. ¿Cuántas historias hay de personas que en ambientes supuestamente muy complejos han tenido un cuidador que ha conectado, que le ha dado un afecto, un apoyo, que no lo ha violentado, que no lo ha maltratado? Entonces, no creo que sea así, aunque sí entiendo que desde el punto de vista de trabajo social hay que hacer mucho más labor de llegar a las comunidades, a todas las familias, claro, a las comunidades problemas más vulnerables. Exacto, para poder llevar este concepto, que entiendan en cuánto lo puede ayudar y dar otras ayudas. Eso no lo podemos perder de vista, porque solo hablando de crianza respetuosa, si no damos también otras ayudas que requiere esa familia para fortalecerse y poder entender y practicar la crianza respetuosa, pues entonces realmente es un sinsentido. Yo les propongo ir entonces a la segunda pausa en nuestro programa. Recuerde que puede sugerirnos temas a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Ya regresamos. Continuamos en Buen Cubano hablando sobre crianza respetuosa en Cuba, y es que en nuestro país se da un fenómeno, que es la migración, que se ha dado siempre pero que en los últimos años se ha incrementado muchísimo y que impacta fuertemente en la organización de las familias. Ya lo hemos hablado antes aquí en Buen Cubano, y es que abuelos, tíos, otros familiares se han hecho cargo últimamente también de esa crianza de los niños porque sus padres emigraron, porque están de misión, porque están en otro espacio. ¿Cómo trabajar entonces y educar para derribar prejuicios intergeneracionales que a veces son bien complejos y para apoyar en la adopción de prácticas respetuosas desde lo que hablamos en el programa, que es esa crianza desde el respeto? El proyecto habla de cuidadores en general, marcando que puede pasar que un niño tenga como cuidador principal no a sus responsables parentales, mamá y papá, o no es que sea que estén al cuidado de ellos, pero nuestras familias se caracterizan porque los abuelos apoyan mucho, muchos porque familiares se involucran, conviven, exacto, también es otro punto al que pueden llegarle a los niños. Y en ese sentido la preparación no discrimina entre qué le toca a mamá, papá, a los abuelos. Bueno, sí tratamos de que los abuelos entiendan que su rol no es que los
le demos más tareas de la cuenta, eso también lo tratamos de enseñar, pero sí todo el mundo recibe por igual y tenemos abuelas, sobre todo abuelas, que están diciéndole a las hijas y a los hijos, esto es importante, es decir, no hay una diferenciación en cuanto a la acogida que puede tener por otras generaciones, eso realmente no lo estamos palpando. También el abuelo le llega a la crianza desde otra mirada y justamente empieza a repensarse esa crianza tradicional y nos dice, yo lo hice así, es cierto, estoy viendo con mi nieto, con la paciencia que tengo hoy, que funciona más de esta manera y que lo enseña más. Muchas veces dicen que los abuelos son quienes nos miman a nosotros. Exacto. Y los padres son los que educan. Es un vínculo fundamental. Entonces realmente está enfocada en todos los cuidadores, aunque también hay recursos legales para yo creo que se hablaba ahorita de la cuestión de educación que tienen las normas jurídicas que se han actualizado, que no se conocen suficientemente, porque si yo tengo que dejar a mi hijo con una abuela, con un abuelo o con otra persona de la familia, hay recursos legales para hacer eso de una manera que yo deje bien protegido a mi niño, porque hoy están pasando cosas que tienen que ver con que las personas dejan atrás a los niños, que no es legal. O sea, debería haber una asignación de los cuidados de ese niño de una manera formal, con todos los recursos que existen, y eso es algo que hay que conocer, porque de hecho el que se va se queda más tranquilo de que primero eligió bien a esa persona, que hay que elegirlo desde el niño y el vínculo con esa persona, y que segundo está amparado, protegida esa persona. A veces tengo abuelas que están a cargo de los niños y me dicen, no puedo hacer nada porque desde afuera mis hijos me dicen que no puedes porque yo soy la madre o el padre, pero yo soy quien estoy aquí, y también esas personas que están a cargo necesitan estar amparados por ley para poder tomar determinadas decisiones. Así es. Y es que, por supuesto, hay que hablar de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, porque estamos dialogando sobre todo desde el punto de vista de los padres, de esa crianza, pero es muy importante también lo que creen los niños, los beneficios que trae para esos niños. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo más importante de que el niño viva en ese ambiente donde se respetan sus derechos, donde se garantiza su autonomía personal? Decías, acotabas al principio, el crecer en bienestar. Es decir, el hecho de que estemos promoviendo el bienestar es condición para el aprendizaje, que es lo que hace falta que las personas entiendan. Todo lo que queremos que nuestros niños aprendan en su educación, lo que queremos que sean para el futuro, lo van a aprender mejor en condiciones de bienestar. Y crianza tradicional con violencia, con maltrato, no es fomentar el bienestar para el aprendizaje. Es un sinsentido que, sin embargo, tenemos muy inculcado. De hecho, somos muy contradictorios porque le decimos no pegues y le damos, le decimos no grites y gritamos, le decimos no violentes, no seas maltratador, porque hay como una suerte de código ético en la cabeza nuestra, pero no la practicamos como modelo de referencia. O sea que eso son prácticas que están completamente naturalizadas. Y yo creo que por ahí un poco va el asunto, ir desmontando todas esas cuestiones poco a poco. Ahora, los niños cuando se crían de esta manera se posicionan ante la vida de una manera diferente a cómo nos posicionamos hoy. El hecho de, por ejemplo, tener una rebeldía que no entiendo por qué, y soy rebelde a todo, como se dice, sin causa, o me someto fácilmente a todo, incluso a maltrato que no identifico. El hecho de no tener gestión de conflictos porque no lo sé hacer, el hecho de no tener educación emocional, entender qué me pasa, tantas cosas que si se aprovecha la crianza respetuosa desde el niño, lo va a construir resiliente, preparado para la vida, con una capacidad de ser protagonista de todos sus procesos, de que cuando tiene que cuestionar, cuestione, pero de una manera bien hecha, con éxito, que sea productivo, que tenga que entender también las normas, que tenga que entender que hay organizadores sociales que hay que respetar. O sea, si lo hacemos así, con el poder que lleva, según lo que el niño puede, que es el error que se comete, darle un poder que el niño no puede, pero según su madurez progresiva, un niño puede participar muchísimo e irse formando en gestionar sus derechos, en gestionar su capacidad de poder decidir determinadas cosas, y eso lo va a formar para la vida en cada momento que viva, pero sobre todo a futuro, que es lo que la crianza respetuosa da una sociedad mejor, en definitiva. Así es. Entonces, para esos padres, madres, para la familia en general que participa en la crianza de los niños, ¿qué estrategias implementar para garantizar el respeto, el amor principalmente? Bueno, eso es una pregunta esencialmente para Roxy desde su visión, desde la psicología, de qué recomienda a madres, padres y cuidadores. Yo sugeriría más a nivel de sociedad, de cómo podemos articularnos para promover esa crianza respetuosa. Partiría hablando de las normas jurídicas, por supuesto, de las políticas públicas que incorporen este enfoque de crianza respetuosa, y además ese enfoque educativo, la promoción de esas normas jurídicas, llevarlas a lenguajes amigables, que las personas la entiendan, la comprendan y puedan implementarla de manera más efectiva.
educativa. Como decía Roxane también, la formación de profesionales de toda naturaleza que interactúan con niños y niñas para que también incorporen este enfoque de la crianza respetuosa. La labor de los medios de comunicación de llevar estos mensajes a la mayor cantidad de personas posible para que sea una realidad más cotidiana para todos los niños y las niñas, y hablarle mucho, formar en derechos a los propios niños y niñas, que conozcan sus derechos, que conozcan la manera de ejercitarlos, la manera de exigirlos. Es también una manera de llevar la crianza respetuosa a cada uno de los actores que intervienen en la crianza de niños, niñas y adolescentes. Yo le diría que lo que en algún momento dije, muy rápido para cerrar, que abandonar la postura de resistencia, que todavía tiene una parte de la sociedad, y decir déjame, y por eso invito al proyecto, estamos en Telegram, busquen La Crianza Respetuosa y en las redes estamos, porque ahí pueden conocer al paso de cada quien, preguntar, cuestionar y no levantar la resistencia. Déjame conocer qué es esto y qué tanto realmente es bueno. Eso es lo que yo pediría en este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y por enseñarnos de alguna manera también en estos minutos que el respeto en la crianza es quizás la premisa básica para que madres, padres se enfoquen siempre en potenciar el bienestar psicológico de sus hijos e hijas. Ciertamente es compleja la tarea de educar, y lo digo sin ni siquiera ser madre aún. Por eso contar con recursos de apoyo puede ser de gran utilidad para desarrollar una crianza respetuosa, que es de lo que hemos hablado hoy. Y es que no se trata para nada de un lujo o una opción, es una necesidad. Como bien señala la UNICEF, es la base para romper ciclos de violencia y construir una sociedad más justa y más equitativa. En Cuba, proyectos como el de la doctora Roxane Castellanos y el apoyo del Estado y el gobierno demuestran que el cambio es posible, incluso en condiciones adversas. Pero el verdadero reto es colectivo, no lo dude, que familias, escuelas, políticas públicas asuman este enfoque como un verdadero compromiso con el futuro de nuestra infancia y de nuestra nación. Así terminamos en Buen Cubano por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.